La isla de las palabras, con Miki Blanco. Decían en la película La llegada que el lenguaje puede ser un arma, y que si uno lo aprende bien es cuando empieza a tener la capacidad de ver lo que va a pasar. Nosotros, como guionistas, debemos entender, por tanto, que manejamos la herramienta perfecta, la que decide destinos. Pocos pueden decir lo mismo, ¿no creéis? Bienvenidos. Hola a todos y todas, mi nombre es Pablo Bartolomé Jiménez, soy guionista, he trabajado sobre todo en televisión, series como Cuéntame o Fugitiva y una que está pendiente de estreno que se llama Hit para Televisión Española y espero que todos y todas podáis disfrutarla pronto. Secretos de guionista. Mi espacio de trabajo antes de la pandemia era la biblioteca de mi barrio. Iba a la biblioteca porque me permitía concentrarme mucho más que trabajar en casa. Desde que hay pandemia, desde el confinamiento y mientras sigan cerradas las bibliotecas, mi espacio de trabajo es en casa. Mis herramientas de trabajo son normalmente un editor de texto cualquiera, una hoja en blanco donde vuelco todo tipo de cosas e informaciones que vayan a ayudarme a la escritura, qué tipo de película es, qué quiero contar, hacia dónde voy, por qué este personaje se enfrenta a esta situación. Luego todo esto lo pongo como en mochila para el proceso de escritura propiamente dicho, que lo hago con dos software de guión, que suelo trabajar o con el Celts o con el Screenwriter, que son los dos horribles. Son horrorosos, de verdad, no los uso. Si el proceso es, por ejemplo, cerrar estructura, afinar diálogos, cuando es todo esto que es un poco más farragoso, como más exigencia mental, ahí la música no me ayuda. En cualquier caso, siempre que hay música, si hay música que me acompaña, siempre es instrumental. Rara vez he escrito de noche. Normalmente prefiero madrugar mucho y trabajar todo el día y es raro que a partir de las 8 siga trabajando. Si a partir de las 8 sigo trabajando es que algo no ha ido bien. Me gusta tenerlo todo muy cerrado y muy planificado antes de empezar a escribir, sí. Sí que prefiero tenerlo todo muy cerradito antes para saber perfectamente dónde está la clave de la escena y creo que me permite ser mucho más eficaz. Los personajes en sí mismos existen, pero nosotros somos los que les damos voz. Yo trabajo mucho mejor, o creo que funciona todo mucho mejor, cuando hay algo de nosotros en lo que construimos de los personajes, lo que dicen, lo que sienten, en lo que se enfrentan. No sé si escribo mejor cuando estoy triste o cuando estoy feliz. Creo que sí que escribo mejor cuando las emociones las tengo a flor de piel, ya sean momentos tristes o felices. Sí que me ha pasado levantarme y tener ideas que creo que van a aportar al proceso en el que me encuentre o una idea nueva o una vuelta que darle al guión en el que estoy, pero a mí nunca me han funcionado. Siempre han sido divagaciones estúpidas, cosas que crees que son geniales y que en realidad son clichés absolutos o que no tienen sentido o que no te acuerdas. Un placer haber participado, espero larga vida a Isla Aventura y nos vemos pronto, compañeros y compañeras. Chao. ¿Sabías que si te encuentras el guión de Django desencadenado escrito a mano, no es que lo haya escrito un niño, es del puño y letra de Quentin Tarantino, que tiene como costumbre escribir todos sus guiones a mano? Manías de director. La isla de las palabras, el podcast de Isla Aventura. ¿Qué es lo primero que le dices siempre a alguien que te dice que quiere ser guionista? Creo que la primera cosa súper importante para escribir guiones es observar el mundo que nos rodea. Ser directora de cine, guionista y productora a la vez no es nada fácil, pero menos aún ser todo eso y tener el don de transmitir tus conocimientos sin darte importancia. Hablamos con la realizadora palmera Mercedes Afonso. Todas esas virtudes la han llevado a recibir multitud de premios por algunas de sus obras, entre ellas La Tierra desde la Luna, El amor se mueve o Tanat.
El último año fue además una de las tutoras del laboratorio de guión de Islaventura. Mercedes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Miki. Bueno, nos contabas lo primero que le dices a un guionista, pero ¿qué es lo primero que te dijeron a ti? Es decir, ¿qué es lo que te llevó a ti a dedicarte al cine? Bueno, a mí me llevó a dedicarme al cine básicamente mi afición por el cine y mi afición por contar historias. Yo era una devoradora de historias cuando era pequeña, leía muchísimo y cuando empecé a ver cine pues adoraba el cine. Entonces llegó un momento, con 15 años aproximadamente, en que yo decidí que quería ser yo la que contara esas historias, que quería transmitir lo que esas historias me hacían sentir a mí. Yo no sé si a ti alguien te enseñó a escribir guiones. Da la impresión de que el guión es un poco como la pintura, ¿no? Que hay que tener un cierto talento innato o alguna cualidad innata para dedicarse a ello. Pero ¿se puede enseñar guión? Es decir, ¿se puede aprender guión? Yo creo que se puede enseñar, se puede aprender siempre y cuando la persona esté dispuesta y tenga esa chispa. No hace falta mucho, pero sí una chispa dentro, ¿no? Para aprender a narrar en imágenes, ¿no? De esa manera yo creo que sí que es muy posible y sobre todo a mí lo que me gusta es sacar eso que está dentro de cada uno y es como yo afronto unas clases o una tutoría, sacar lo que cada uno tiene dentro. Uh-huh. En 2018 te embarcaste como tutora en el proyecto de Islaventura, organizado por el Cabildo de La Palma. Os llegaron más de 80 proyectos. De todos esos proyectos tú te tutorizaste 2 de ellos. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, fue una experiencia fascinante, ¿no? Mi trabajo, como hacía referencia antes, era intentar ayudarles a que ellos vieran qué era lo más importante en cada historia, sus personajes y cómo llevar esa historia a un buen puerto, ¿no? Porque era difícil, sobre todo un guión que al final, curiosamente, de Mar Franco fue la ganadora. Estuvimos en abril destrozándolo. Precisamente por eso quería preguntarte, porque tuvimos a Mar la semana pasada y su historia es curiosa porque precisamente pasó de verse perdida en un momento a ganar el concurso. ¿Es muy difícil decirle a alguien que haga borrón y cuenta nueva cuando lleva 5 meses escribiendo? Sí, a mí me costó mucho porque, bueno, para mí no solo es enseñar y comunicar las herramientas, sino cuidar a la persona. Y en ese caso lo pensé mucho. Si ella se venía abajo no iba a terminar una primera versión de su guión. Y yo creía que tenía muchas posibilidades y tiene una gran historia. Pero había que encontrar el camino. Entonces había que sacar muchas cosas y quedarnos con lo esencial. Para algunos de los muchos guionistas que nos están escuchando, pronto se va a volver a convocar Islaventura. ¿Qué tiene de diferente este certamen para un guionista que quiera presentarse? Yo creo que La Palma es lo que marca la diferencia en gran medida. Esta isla es una isla, yo siempre digo que muy mágica porque pasan cosas mágicas en ella, porque aquí los guionistas se van a hacer con una pequeña familia, como ha pasado en la primera edición, y eso sí, es algo que se lleva en el corazón siempre. También creo que eso ayuda en esos momentos de bajón, de parálisis, de que no sabes por dónde seguir, de que no tienes fuerza y que crees que no es posible terminar el guión. Creo que ayuda mucho en esos momentos. La unión familiar que se crea entre los guionistas y con La Palma Film Commission, evidentemente, con Islaventura, con los tutores. Creo que eso ayuda mucho y eso me parece muy destacable dentro de este laboratorio. Uh-huh. Mercedes, ahora trabajas en el desarrollo de un documental, El mapa para tocarte. Cuéntanos un poquito más en qué consiste. Bueno, es un documental de creación muy personal, muy íntimo. Es mi propia historia, porque es la historia de mi hijo, Airam, de 15 años, que sufre síndrome de Asperger y síndrome de Panda. Le provoca un TOC, un trastorno obsesivo de limpieza y contaminación extremo. Queremos contar esta historia porque, bueno, si uno puede enseñar lo que ha aprendido a otros y que les ayude en su vida cuando tienen situaciones fuertes, pues me parece como muy gratificante y agradable, ¿no? Y eso es una decisión que tomamos mi hijo y yo, los dos, hace pues casi 2 años, y que bueno, y que en ese barco estamos, ¿no? Pues Mercedes Afonso, te deseamos toda la suerte del mundo con ese nuevo proyecto y desde la Isla de las Palabras te damos las gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Miki. Igualmente. Una página, un minuto. Bueno, pues como sabéis, aquí en la Isla de las Palabras os ayudamos a resolver todas vuestras dudas de guión y lo hacemos siempre con la ayuda de tutores de primera fila. Hoy tenemos con nosotros a Curro Rollo, es productor ejecutivo, creador y guionista.
Curro tiene entre sus créditos de guionista series como Médico de Familia, Periodistas, Cuéntame o Servir y Proteger. Su última serie estrenada es Desaparecidos, de la que también es creador, y que se emite actualmente en Amazon Prime Video. Curro, encantadísimos de que estés con nosotros. Bienvenido. Hola Miki, encantado de participar en este podcast y poder responder preguntas sobre guión. Por cierto, me encanta el título, La isla de las palabras, es muy sugerente, felicidades. Muchas gracias, Curro, y viniendo de ti es todo un halago. Vamos, si te parece, ya con las preguntas que nos han llegado. La primera nos llega desde Galicia y tiene que ver con un papel dentro del mundo del guión que además tú, Curro, sabes bien. Hola, buenos días, mi nombre es Elena, os hablo desde A Coruña. Escucho continuamente hablando de la figura del productor y por otro la de showrunner. No me queda claro si es exactamente lo mismo. Muchas gracias. Gracias a ti, Elena. Productor y showrunner. Curro, ¿cuál es la diferencia? Muy buena pregunta. Showrunner es un término acuñado en Estados Unidos y se refiere al creador y máximo responsable de una serie. Por ejemplo, Vince Gilligan en Breaking Bad, ¿vale? Y es muy interesante que una industria tan poderosa le dé las riendas a un guionista, que controla, por supuesto, los guiones, pero también la elección y la labor de los directores, el casting, otros elementos del productor. Sin embargo, no vas a ver ese título de crédito reflejado así, en la cabecera de las series, por ejemplo, el showrunner. Y le verás nombrado como productor ejecutivo, y al lado de él a mucha otra gente que va a firmar como productores ejecutivos. Y es que podemos imaginar que un producto tan complejo como una serie pues tiene muchos jefes, pues los jefes de la productora, del estudio, de la cadena, de manera que todos los que de verdad cortan el bacalao, los jefes de verdad, tienen ese crédito de productores ejecutivos, incluido, por supuesto, el showrunner. Muy bien, gracias, Curro. Queda clara la diferencia. Vamos con la siguiente pregunta. Esta es muy curiosa porque habla de una estructura que todos conocemos, de las primeras que estudiamos, pero deja abierta una puerta. Nos llega desde Cádiz. Buenas, soy Manuel, os escucho desde el puerto de Santa María, de Cádiz. Veo que todos los manuales hablan de la escritura del guión en 3 actos. ¿Es imprescindible hacerlo así? Muchas gracias, un saludo. Gracias a ti por tu pregunta, Manuel. Bueno, Curro, los 3 actos, no hay estructura más clásica que esa, pero ¿es obligatoria? No todas las historias ni todos los guiones de largometraje tienen por qué tener 3 actos, primer, segundo y tercer acto o planteamiento, nudo y desenlace. Digamos que esa es la estructura clásica de Hollywood, ¿vale? Hay muchos manuales como los de Sid Field o los de Linda Seeger, por nombrar 2 autores con los que puedes explorar qué es la estructura clásica, pero no, la estructura clásica es solo una de las estructuras posibles. Bueno, pues ahí lo vemos, no es obligatorio escribir siempre en 3 actos. Vamos ahora con una pregunta en mayúsculas. Hola, soy Natalia de Madrid. Me gustaría que me explicarais cuándo debo poner en el guión el nombre de mis personajes en mayúscula. No me queda claro si es solo al principio. Gracias. Gracias a ti, Natalia. Bueno, Curro, yo reconozco que me he encontrado guiones que veía mayúsculas al principio, mayúsculas al final, mayúsculas por en medio. Resuélvenos la duda, ¿cuál es la forma correcta de hacerlo? Muy sencillo. Ponemos en mayúscula los personajes, ¿vale? La primera vez que aparecen en nuestro guión. De esta manera destacamos que ese personaje es la primera vez que lo vemos y también solemos poner entre paréntesis su edad, ¿vale? Y a partir de ese momento, pues nada, como ya lo hemos presentado y lo hemos puesto en mayúsculas, pues no hace falta que volvamos a repetir ni su edad y lo podemos poner tranquilamente en minúsculas. Muy bien, pues ahí lo tienes, Natalia, las mayúsculas de los personajes al principio de tu guión. Vale, y nos vamos ahora con la última pregunta, nos llega desde Colombia y tiene que ver con una duda sobre el momento en que uno se ve dispuesto o se ve preparado para empezar a escribir. Hola, buenas. Mi nombre es Willy, yo les escucho desde Bogotá. La verdad que ya llevo bastante tiempo pensando en escribir un guión, pero yo tengo una pregunta. Yo no sé si es recomendable empezar a escribir sin ni siquiera saber el final. ¿Me podrían ayudar con esto, por favor? Muchísimas gracias. Gracias a ti, Willy. Bueno, Curro, pues ¿qué hacemos? No tenemos el final de nuestra historia pensado. ¿Nos ponemos a escribir o no? Qué alegría que contestar una pregunta que viene de Bogotá. Qué bien, qué lejos llega esto. Mira, no hay nada escrito sobre
cómo escribir guiones. Por suerte, cada maestrillo tiene su librillo y si alguien te dice que hay unas normas fijas, pues sinceramente desconfía. Quiero decir que tu estrategia narrativa puede consistir perfectísimamente en ir descubriendo tu historia según vas avanzando en ella. Personalmente a mí me resulta imposible hacer esto. Quiero decir que es bastante probable que cuando arranco una historia de alguna manera se me presente cuál va a ser el final. No significa que sea el final definitivo, porque lo puedes cambiar perfectísimamente si tus personajes o el devenir de la historia te pide otra cosa. Con lo cual, más que una obligación, yo creo que sería un consejo. Es decir, que tengas una visión general de tu historia y que empieces a construir desde esa gran visión hasta y que vayas yendo hacia el detalle. Los guiones, en ese sentido, estallan hacia adentro, implotan hacia el interior de sí mismos. Pues con esa última idea nos quedamos, si te parece. Curro Rollo, productor ejecutivo, creador, guionista, mil gracias por haber estado hoy con nosotros en la Isla de las Palabras, ayudándonos a resolver todas esas dudas de guión que todos en el fondo en algún u otro momento tenemos. Gracias. Muchas gracias, Miki. Gracias a vosotros por invitarme a estar en este podcast. Espero que las respuestas hayan sido útiles para los que nos escuchan. Y nada, invitar a todo el mundo que lo pueda escuchar a que se anime a arribar a las costas de la Isla de las Palabras. Un saludo, hasta luego. ¿Tienes dudas sobre la escritura de guiones? Envíanos una nota de audio a través de las redes sociales del programa. La Isla de las Palabras, el podcast de los guionistas. Yo quería saber qué es más difícil, si escribir guiones cuando los va a interpretar uno mismo o escribirlos para que los interpreten otros. Pues normalmente son varios los intérpretes en un guión. Entonces hay una parte que puedes escribir para ti mismo, pero el resto de los personajes lo tienen que interpretar otros. Entonces, digamos que lo más difícil de los guiones es conseguir el dinero para hacerlos película. Nuestro invitado de hoy es a priori actor y director. En su faceta como intérprete, muchos lo recuerdan por sus papeles en Manos a la obra, 7 vidas o Cuéntame, estas para televisión. También por su triunfal paso como director de cine con películas como Un franco 14 pesetas o Expanse. Pero él es mucho más que eso, y es que curiosamente cuando uno lee informaciones sobre su persona, se da cuenta de que muchas veces se olvidan de decir que también es, con mayúsculas, guionista. Carlos Iglesias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí pasando un poquito de calor hoy. Sí, mucho. ¿Qué fue primero? Tú eres director, eres actor, guionista. ¿Qué fue primero de esas tres cosas? El ser actor. Naturalmente yo salgo de la Escuela de Arte Dramático de Madrid y lo primero de todo fue actuar. Y a partir de ahí pues te apetece contar algunas historias que otros no han contado y que posiblemente tampoco se les ocurra contar a ellos porque no tienen esa apetencia y decides meterte a esta otra parte, pero antes de nada actor, sí. Claro, pero cuando uno se pone a escribir, y sobre todo cuando lo hace las primeras veces, yo no sé si necesita que alguien le enseñe, si tira de manuales. ¿Cómo lo hiciste tú? Bueno, pues la verdad es que no, ni me enseñan ni tuve manuales. Lo que sí es cierto es que al ser actor has leído muchos guiones, estás continuamente rodeado de guiones y entonces la fórmula de cómo funciona, cómo hay que describir el espacio donde se desarrolla la secuencia, cómo hay que numerarla, si es de día o es de noche, todo ese tipo de cositas pues las tienes muy aprendidas, muy interiorizadas, ¿no? Entonces no es tan complicado. Después hay una lógica que en algunos casos, como en el mío, pues tiene que ver con contar una historia que la historia se va cebando de ella misma, ¿no? Yo no me hago un croquis, no me hago una línea de acción, no me hago aquellas cosas que la gente más profesional que escribe guiones pues se suele hacer, incluso lo suele representar en una pizarra, como me lo han enseñado muchos
guionistas, ¿no, amigos míos? Yo voy contando la historia según la voy sintiendo un poco desde las vísceras, digamos. Claro, porque en ese sentido, entonces, tú cuando empiezas a escribir una historia no tienes, por ejemplo, claro el final. Normalmente sí tengo claro el final y el principio. Después se va desarrollando y lo que ocurre con el tiempo, con la edad y con haber hecho varias, es que te das cuenta que el papel lo admite todo, pero después la realidad es muy distinta, ¿no? Y entonces tú mismo te vas cortando a la hora de escribir, porque sabes que después será muy complicado poder sacar el proyecto adelante. Y eso es malo, eso es muy malo. Pero en el país que estamos es necesario absolutamente el tenerlo claro, porque si no te puedes eternizar intentando sacar un proyecto adelante. ¿Escribes, por ejemplo, de forma habitual pensando que tú vas a ser quien lo dirija? Sí, cuando en Europa se da mucho que el guionista y el director sean la misma figura. En Estados Unidos es muy complejo el que sea así. Sí, obviamente, a no ser que el productor se oponga, pues ya partimos de que yo seré el director de esa película, claro. Yo no sé si te ha pasado, Carlos, por ejemplo, que estás dirigiendo alguna secuencia de una película tuya y cuando has llegado a un trozo has pensado, joder, ¿por qué el guionista, que eres tú mismo, me ha puesto esta línea? Me ha complicado todo el rodaje. ¿Te ha ocurrido eso? Sobre todo las noches. Cuando estás escribiendo, pues dices, qué bien, pues mira, una noche y tal, y aquí ocurre tal, no sé qué, y él la persigue, y es de noche, y el bosque, ¡joder! Cuando te pones a rodar la noche, primero, la noche es un coñazo tremendo, porque te rompe totalmente la rutina del rodaje, ¿no? Entonces, bueno, pues el día anterior había que dejarlo antes, el día posterior se atrasa el rodaje, en fin, se complica mucho, y rodar de noche es horrible, por lo menos para mí. Ya ni te cuento si hace mucho frío. Yo cuando hacía la mili, las guardias las odiaba, ¿no? Y entonces cuando me puse la primera vez que escribí un guión, digo, yo no quiero pasar una guardia. No quiero estar de noche, ni de coña. Muy bien. También quería, por ejemplo, estamos hablando de los rodajes, ¿cómo es tu relación como guionista con los actores? Es decir, tú imagina que estás en un rodaje y un actor pone en entredicho una línea que tú has escrito. ¿Qué haces en ese momento? Bueno, justamente en el rodaje esas cosas no suelen ocurrir, porque antes ha habido lecturas, lo hemos puesto de pie con ensayos, en fin, ya sabemos lo que vamos a hacer cuando digamos acción, ¿no? Entonces, pero sí, esas cuestiones pueden surgir antes, ¿no? Incluso yo siempre pido a mis actores que me mejoren el guión. Yo soy muy egoísta con ellos y digo, joder, vosotros solo os tenéis que preocupar de vuestro personaje y yo me tengo que preocupar del 100% de la película. Vale, pues como somos todos muy inteligentes y muy listos, vosotros mejorarme el guión, mejorarme vuestro personaje en concreto, que es vuestra responsabilidad. Y muchos de ellos, pues la verdad es que tienen ocurrencias que mejoran notablemente el guión, ¿no? Y entonces yo las cojo al vuelo, obviamente. Y otras veces pues lo que dicen son tonterías más grandes que la que yo he escrito, con lo cual entre todos decidimos que mejor nos quedamos como estamos. ¿A ti te ha pasado al revés? ¿Tú como actor te ha ocurrido alguna vez que has cuestionado el guión y te has encontrado con alguna situación incómoda o todo lo contrario, que lo han aceptado de buen grado? Sí, me ha ocurrido. Igual que te decía antes, me ha ocurrido leyéndolo o intentando averiguar el significado de la secuencia, a veces no lo tenía claro, y según como sea el director, pues lo puedes tratar de una forma abierta y natural, porque como esto no lo ha escrito Cervantes, pues en fin, se puede discutir las cosas, y otras veces viendo la cara que pone, pues te callas mejor porque está más guapo. Fíjate que decía al principio, cuando te presentaba, que en muchos sitios buscando información sobre ti te describen como actor y director, pero muchos olvidan tu faceta de guionista. ¿Por qué crees que ocurre eso? Pues porque lo más visible, lo que siempre te preguntan es cómo se siente uno detrás y delante de la cámara. Y realmente nadie se da cuenta que para que eso ocurra, primero se ha tenido que escribir un papel en blanco para decir lo que ocurre delante de la cámara. Pero es algo que desgraciadamente se tiene muy poco en cuenta. Pero es el fundamento de todo lo que después vemos representado en una película, ¿no?
si no hay una estructura, si no hay un guión, si no hay una historia que contar, realmente no hay nada, ¿no? No tienes dónde agarrarte. Vale, Carlos, yo no sé cómo has vivido un poco toda la crisis del coronavirus. Esto evidentemente va a cambiarlo todo. ¿Qué crees que va a pasar ahora con la industria? Pues que si antes era difícil, ahora se complica todavía más. Si acaso puede ocurrir también que las grandes plataformas que necesitan continuamente más carbón para que funcione el tema, pues a lo mejor necesitarán en los próximos meses películas que han dejado de hacer en estos 3 meses que hemos estado confinados, pero desde luego no facilita en absoluto. Primero porque el Estado es más pobre, con lo cual las televisiones también son más pobres, y cuando hay penuria, pues lo que queda en general, para todo lo que sea el arte y tal, pues es menos. Aunque también es cierto que muchos reconocen que nos ha salvado la vida durante estos días, ¿no? El poder ver películas en plataformas, en las televisiones, incluso en abierto, en gente. Yo mismo he subido películas absolutamente gratis a la Academia de Cine a través del link de la Academia y demás. Pues nos ha hecho la vida mucho más fácil y más soportable. Pero no sé si el público en general es consciente del hándicap que supone no poder hacer absolutamente nada y que al cabo de X tiempo se repitan 1 y 1000 veces las películas, ¿no? Yo no sé si has aprovechado precisamente el confinamiento para iniciar algún proyecto. ¿En qué estás ahora mismo? Pues uno precisamente sobre el confinamiento. He escrito un guión que por ahora a todo el mundo le va gustando mucho. Ya veremos a ver si conseguimos levantar el proyecto, pero ocurre durante un confinamiento y eso es comedia. En fin, no hacemos trampa porque tampoco hacemos escarnio de ninguna situación dramática, pero en clave de comedia hay algunas situaciones muy divertidas que he visto o me han contado y tal, y que yo las pongo ahí para podernos ver reflejados en ellas y que sirva como espejo, ¿no? Que sirva como espejo para reírnos un poco de nosotros mismos. Uh-huh. Creo que también estás preparando algún festival. Tengo una muestra de cine en Moralzarzal, una muestra de cine independiente de aquellas películas que consideramos que tienen un valor, pero que por H o por B, tal y como tenemos el cine hispano, pues han pasado desapercibidas por la taquilla. Entonces, la verdad es que es el 5º año ya, lo vamos a retrasar hasta septiembre a ver si lo podemos hacer, porque no lo pudimos hacer en su momento porque estábamos confinados, y intentaremos hacerlo en septiembre. Y tiene un auge de público ahora ya. Está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Estupendo. Me queda una pregunta, Carlos. ¿Tú escribes la palabra guión con o sin acento? Con acento. Yo aprendí castellano muy tarde porque me crié en Suiza y volví. Antes sabía escribir en alemán que en castellano. Pero si hay que escribirla sin acento, se escribe sin acento, vamos. Sin problema. Muy bien, Carlos Iglesias, encantado de conocerte. Te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros en la Isla de las Palabras y te deseamos lo mejor en todos los proyectos que estás emprendiendo. Pues muchísimas gracias a vosotros por acordaros de mí. Un abrazo enorme. Un abrazo. Tips de guión. Lo más importante es tener un buen guión. Los cineastas no son alquimistas. No se pueden convertir los excrementos de gallina en chocolate. Billy Wilder. Bienvenido al Cinematón de la Isla de las Palabras. Hola. Introduzca la moneda, por favor. Ya está. Diga su nombre y su profesión para comenzar. Me llamo Paco Lobatón y soy periodista. Ahora diga su edad. ¿Mi edad? Todavía bastante joven. Era broma. Comenzamos. ¿A qué actor contrataría para interpretar su biografía? Bueno, eso es un proyecto un poco tremendo, ¿no? En el que jamás habría pensado. Pero, de ser así, Antonio de la Torre. ¿En qué lugar grabaría la película de su vida?
En mi entorno de siempre, donde nací y crecí en Andalucía, empezando por Jerez de la Frontera y luego Sevilla, Córdoba. ¿Cuál es la mejor película de la historia? Para mí, la mejor, la que más influyó en mi vida, siendo un joven, fue Romeo y Julieta, de Franco Zeffirelli, protagonizada, entre otros actores, por Olivia Hussey. ¿Y la peor? Bueno, a las malas películas no hay que hacerles publicidad. Nombre una serie que nadie debe perderse. A mí me ha gustado mucho Merlí, que es una serie hecha por la televisión catalana, por TV3, que me recomendó mi hija adolescente. Diga ahora la que le recomendaría a su peor enemigo. No suelo hacer recomendaciones a los enemigos. Procuro estar un poquito lejos de ellos. ¿Películas en versión original o doblada? En versión original me gustan muchísimo, aunque no siempre las veo en versión original. ¿Su director favorito es? Clint Eastwood. Si tengo que elegir un director, digamos, de todo el mundo, internacional, Clint Eastwood. Déjenos bien y cite ahora el nombre de algún guionista español. Benito Zambrano, que además es director. Dígame cuál es la mejor frase de la historia del cine. Seguramente la de lo que el viento se llevó, adiós pongo por testigo, etc. Creo que entre todas es la que gana. Para concluir, ¿cuál de estos 3 lugares es mundialmente conocido como la Isla Bonita? ¿La Palma? ¿Palma de Mallorca? ¿Las Palmas de Gran Canaria? Sin dudar La Palma. Además, si tuviera que añadir un adjetivo al de Isla Bonita, diría irrepetible. Perfecto. Hemos terminado. Ya puede recoger sus cinematones. Gracias por su visita. Muchas gracias. Pues esto ha sido La Isla de las Palabras. Esperamos que os haya gustado el programa de hoy y si no ha sido así, recordad que en el fondo nadie es perfecto. Hasta la próxima.